Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a responderle a Jader o a Yader, tal cual como está escrito aquí en el nombre de usuario, en donde tomé la captura del teléfono que me hicieron una pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal. Y tomé la captura porque me pareció realmente interesante dar respuesta a este tipo de preguntas, porque aparte de ser bastante sencillas de solucionar, hay un poquito de dificultad al tratar de trabajar con tiempos dentro de Excel. Bien, vamos a leer la pregunta rápidamente y luego vamos a dar respuesta en todo su contexto para que Jader y cualquier persona interesada pueda hacer este tipo de operaciones bien fáciles dentro de la hoja de cálculo de Excel, en cualquier versión de Excel. ¿Listo? Jair nos pregunta: hola, ¿cómo estás? Discúlpame que te incomode con una consulta algo tonta, pero no he podido. No hay consulta tonta. Todas las consultas son válidas y completamente interesantes para resolverlas, porque son dificultades que se les presentan a las personas en el diario con esta aplicación. He visto por lo menos unos 10 videos que haces y no he podido solucionar lo que deseo. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar con el grueso de la pregunta. Tengo n cantidad de columnas, 8 para este caso, donde registro tiempos y luego hago una sumatoria de todos los tiempos para luego restarlos y ver cuánto tiempo me falta para cumplir una meta estipulada en tiempo, es decir, como un target, como un objetivo. Lo que quiero hacer es que cuando la persona registre los valores, la persona no tenga que escribir, por ejemplo, 00, 2 puntos, 05, 2 puntos y luego 30, por ejemplo, sino que pueda escribir simplemente 530 y el dato se muestre como formato de horas y luego se pueda sumar como tiempos. Perfecto. Imagine, por ejemplo, Jader, lo siguiente, mira. Tengo en este rango de celdas exactamente 8 columnas, las cuales están representando los tiempos que tú quieres. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6, tiempo 7 y tiempo 8. Fíjate, yo he colocado aquí valores numéricos, por ejemplo, como 835, como 12.734, 1.537. 100.835, 35, 1.728, 8 y 43.121. Esto a todas luces y siempre dentro de Excel van a ser valores numéricos, pero yo quiero representar esto como una hora. Por ejemplo, yo quiero que este tiempo sean 8 minutos y 35 segundos. Yo quiero que este otro tiempo sea 1 hora, 27 minutos y 34 segundos. Yo quiero que este tiempo sea 1 hora, o que hacían, perdón, 15 minutos y 37 segundos, ahí se me dificulta también leer, y luego tengo en este otro tiempo, por ejemplo, 10 horas, 8 minutos, 35 segundos, que este tiempo sea 35 segundos, que sea 17 minutos y 28 segundos, que sean 8 segundos, y 4 horas, 31 minutos, 21 segundos. ¿Listo? Yo quiero que estos tiempos se comporten, o quiero que estos valores se comporten como tiempos dentro de Excel. Fíjate, voy a colocar aquí un target, que sería prácticamente lo que tú quieres considerar como meta, como objetivo. En este caso, aquí tú me estás colocando que quieres cumplir una meta estipulada también en tiempo. ¿Cómo estipulamos nosotros un tiempo dentro de Excel? Mira, muy sencillo. Le voy a poner a esto aquí un colorcito para que tú lo tengas en cuenta, y el tiempo se estipula de la siguiente manera. Suponga que voy a colocar 19 horas, entonces pongo el valor de 19, luego coloco 2 puntos, suponga por ejemplo que quiero colocar 35 minutos, y luego coloco, en este caso, otros 2 puntos y coloco, por ejemplo, 45 segundos. Este sería mi target. Fíjate, lo voy a centrar. Esto no hace parte del formato, simplemente lo voy a centrar. ¿Qué sucede si yo paso esto a un formato de tipo general? Fíjate que dentro de Excel ese tiempo se expresa como un valor numérico, pero ese valor numérico jamás, nunca jamás va a ser mayor a la unidad, siempre va a ser menor a la unidad si es un tiempo que no supera las 24 horas. Ojo, si no supera las 24 horas.
En cualquier caso, lo que quiero que te enfoques y lo que quiero que mires es cómo yo puse el tiempo aquí, 19, 2 puntos, 35, 2 puntos y 45. Pero el real valor que existe dentro de la celda es una hora, fíjate. Él lo entendió como 7 de la noche, 35 minutos y 45 segundos. Sin embargo, esto lo que representa son 7 horas o 7 de la noche, 35 minutos 45 segundos. Básicamente es como la correlación que hay entre esos dos tiempos. Este sería como el formato 24 horas y este sería un formato de 12 horas en donde tenemos AM/PM. Como me pasé de las 12 horas, entonces 19 serían como las 7 de la noche. Sin embargo, lo que yo tengo dentro de esta celda es un tiempo que está especificando un número menor a la unidad porque el valor no supera las 24 horas, pero tú también puedes colocar, por ejemplo, 36 horas y puedes acumular el tiempo dentro de Excel. ¿Cómo lo haces rápidamente? Fíjate, voy a borrar nuevamente aquí con el borradorcito el valor que se encuentra dentro de la celda. Le voy a volver a colocar, por ejemplo, un formato y voy a colocar 25 horas, 32 minutos, 45 segundos, por ejemplo. Y luego vengo y centro. Y quiero que te fijes ahora que cuando yo le doy clic aquí al formato de celda sobre la celda seleccionada, fíjate que en personalizada, aquí en la categoría de número, me aparece dentro de corchetes el acumulado de la hora. Yo puedo también colocar, para ser más explícito, 2 símbolos de H para la hora, 2 símbolos de M para los minutos y 2 símbolos de S para los segundos. Pero como está encerrado dentro de corchetes los 2 símbolos de H, pues prácticamente lo que yo le estoy diciendo a Excel es acumúlame los tiempos cuando se pase mayor a 24 horas con un corchetito para que me lo muestre en ese formato sin pasarse al día siguiente, porque recuerda que dentro de Excel un día es representado por una unidad como si fuese una fecha. Sin embargo, el propósito de este tutorial no es hacer eso, porque existen otros dentro del canal. Lo que tú quieres es convertir estos valores en tiempos para restárselos al target y obtener un resultado del tiempo restante que puedas obtener de esa diferencia. Entonces vuelvo y elimino esto por aquí, el contenido de la celda. Le voy a colocar ahora sí definitivamente un valor, por ejemplo, como lo teníamos en un principio, que eran 19 horas, 35 minutos y 45 segundos. Le voy a dar un enter y vengo y centro y listo. Esto está en formato hora, esto está en formato de número entero, es un número entero. Voy a copiarme esta cabecera, fíjate, la voy a copiar con control C y la voy a pegar para acá más abajito y fíjate lo que voy a hacer. Voy a tomar este tiempo como ejemplo, el que representa para mí y para ti, según tu pregunta, 10 horas, 8 minutos, 35 segundos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar a la función texto. Es una función que me permite convertir un valor numérico en un formato que va a salir como una cadena de texto que puedo reconvertir y tratar a mi conveniencia para convertirla efectivamente en un tiempo que es representado como un número decimal. Entonces voy a tomar el número entero bien grande y lo paso dentro del argumento llamado valor de la función texto, fíjate, y luego voy a dar una coma. Resulta que el formato de la función texto tiene que pasarse dentro de unas comillas dobles. Yo siempre le digo un parcito de comillas o unas comillas dobles, ¿vale? Si tú agarras y te fijas en el formato que tenía esta celda, logras apreciar que teníamos HH, MM, SS. Sin embargo, si yo lo coloco aquí como HH, luego coloco MM, es decir, HH, 2 puntos, MM, 2 puntos, y luego coloco SS, es decir, horas, minutos y segundos, y le doy un enter, fíjate que no estoy obteniendo una transformación del valor numérico entero. Esto quiere decir que él no reconoce este formato de tiempo sobre este número porque esto es un número entero y esto para Excel es un número gigantísimo de tiempo que no es capaz de representar bajo este formato. Entonces tú podrías pensar que voy a tomar el valor de 00 que va a representar 2 dígitos para las horas, luego coloco otros 2 ceros que van a representar los dígitos para los minutos y otros 2 ceros que van a representar los dígitos para los segundos. Si yo evalúo con enter, ¡pum!, lo que voy a obtener como resultado es un error de valor. Tampoco lo está entendiendo. ¿Por qué no lo entiende?
porque esto para Excel no representa nada. Para ti puede representar un tiempo o un formato de tiempo, pero para Excel lo que representa es nada, porque él lo que necesita es HH, MM, SS. Pero como yo quiero que eso salga como una cadena de texto, voy a convertir, este es el problema, voy a convertir estos dos puntos que aparecen aquí y que aparecen aquí no como un formato de tiempo, sino los voy a pasar como si fuese una cadena de texto. ¿Cómo coloco una cadena de texto dentro de otra cadena de texto? Esto sería un string o una cadena de texto porque lo estoy pasando dentro de un par de comillas o lo estoy pasando dentro de unas comillas dobles. Entonces, si yo quiero especificar un texto dentro de otro texto, voy a encerrarlo dentro de otro par de comillas dobles, pero dobles antes y después del carácter que quiero representar como texto dentro del mismo texto. Voy a colocar comillas dobles, luego coloco comillas dobles acá, comillas dobles y luego aquí coloco comillas dobles y luego acá coloco comillas dobles. Fíjate ahora que si yo evalúo con Enter, ahora sí estoy obteniendo el valor resultante, que sería la separación de este dígito entero en 10 horas, 8 minutos, 35 segundos. Sin embargo, fíjate la alineación de este valor dentro de la celda. Se fue hacia la parte izquierda y el valor numérico se tiene que alinear a la parte derecha. Fíjate, si yo inserto un número, él se alinea a la parte derecha. Si yo coloco un texto, entonces él se alinea a la parte izquierda. Entonces, lo que me está devolviendo aquí la fórmula o la función de momento es un texto. ¿Cómo hago para reconvertir esto en un número? Lo multiplico por 1 y estoy transformando ese valor de salida en un valor numérico decimal que va a representar una hora. Ahora, si yo llamo el formato de celdas y le aplico el formato de tipo personalizada, en donde yo coloque hora, hora, luego coloque minuto, minuto, así, y luego coloque 2 puntos, segundo, segundo, y le doy un clic en aceptar, fíjate que ese valor decimal se acaba de transformar efectivamente en una hora válida. 10 horas, 8 minutos, 35 segundos a partir de un número entero. Entonces, este sería el método definitivo. Texto del valor encerrado en un par de comillas con los 2 puntos para representar los 2 puntos como una cadena de texto, multiplico por 1 y luego formateo la celda para yo poder entender el número como usuario, aunque para Excel no es necesario. Ahora bien, otro método más fácil y más cómodo para ti es utilizar la representación de cadena de texto dentro de un string. Llamo a la función texto y tomo en el primer argumento nuevamente el valor, le doy una coma y en el formato establezco el formato de salida. Es decir, sería 00, 2.00, 2.00, horas, minutos y segundos. Antes del primer 2 puntos voy a colocar la barra invertida. Quiere decir que el carácter que sigue a continuación se va a comportar como un texto. Entonces le pongo nuevamente la barra invertida, multiplico por 1 y transformo nuevamente el número de salida en el número decimal que va a representar el tiempo. Transformo en un formato para que yo lo pueda entender en hora, hora, minuto, minuto y luego segundo, segundo, evalúo con Enter, puedo volver a centrar y tengo 10 horas, 8 minutos 35 segundos. Vengo hacia acá, hacia la derecha, luego vengo hacia la izquierda o hacia la izquierda y luego a la derecha y fíjate que estoy transformando literalmente los valores enteros en valores decimales que son formateados como tiempos para que puedan ser leídos por un usuario común y corriente. Ahora el punto es el siguiente, tú quieres acumular este montón de tiempos que están representados como números enteros. Entonces voy a colocar aquí, mira, una suma, le voy a dar Enter, voy a colocar el mismo relleno y voy a establecer de manera matricial la salida de este montón de números formateados para poder dar una respuesta. Llamo a la función texto y en el argumento llamado valor no voy a tomar uno, ni uno, ni uno, sino los voy a tomar a todos. Fíjate, yo bajo aquí el IntelliSense y me está apareciendo cada uno de los números dentro del rango. Y luego, en el formato voy a establecer 00, la barra invertida, 2 puntos, 00, la barra invertida, 2 puntos, 00, encierro el formato y listo. Fíjate que al evaluar con F9 lo que estoy haciendo es devolver en cadenas de texto
todos los valores formateados. Ahora, si yo vengo y multiplico esto por 1 y vuelvo y evalúo con F9, voilà, obtengo los números decimales que representan esos tiempos. Por tanto, si utilizo ahora de manera matricial a la función suma producto para que sume esa matriz de valores y aplico con Enter, fíjate que obtengo la suma de todos los tiempos y solo bastará con formatear para que yo como usuario lo pueda entender con 2 dígitos de hora o 2 dígitos de H para las horas, 2 de M para los minutos y 2 de S para los segundos, separado por 2 puntos cada uno. Le doy clic en aceptar, luego vengo y centro para que se vea un poco mejor y ahora la suma de todos estos tiempos serían 16 horas, 49 minutos, 53 segundos. ¿Cómo lo corroboramos? Sumando esta cantidad de tiempos, fíjate, evalúo con Enter, me está dando un retorno de tipo matricial y si yo vengo y utilizo a la función suma producto y luego vengo y encierro, evalúo con Enter, fíjate que sería el mismo resultado. 16 horas, 49 minutos, 53 segundos. ¿Listo? Una demostración práctica. ¿Cuánto me haría falta? Entonces el tiempo restante ya es fácil de calcular porque tomaría el valor del target que tengo como objetivo y le resto la suma de todos los tiempos apuntados. Evalúo con Enter y listo, ya tengo el tiempo faltante en el formato que yo necesito porque estoy haciendo una resta de estos dos formatos de número y el tercero ya se aplica por sí solo. 2 horas, 45 minutos y 52 segundos me hacen falta para completar el target según la cantidad de tiempos apuntados dentro de este conjunto de celdas que representan las 8 columnas que tú tienes en este comentario. Entonces, fórmulas muy precisas, fórmulas sencillas que cualquier persona puede aplicar siempre y cuando conozca el concepto de los tiempos dentro de Excel y lo que representa un formato y cómo transformar el formato al valor deseado para poder obtener este tipo de resultado. Mi nombre es Andrés Jader y a todas las personas interesadas, si quieren que siga haciendo un poquito más de estos temas de video tutoriales, por favor déjamelo en la caja de comentarios de este video en el canal, que con gusto me encantaría poder seguir trabajando sobre estos temas que son bastante sencillos pero que representan alguna dificultad a la hora de abordarlos sobre casos prácticos. Un abrazo grande, mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.